Gemma, ¿cómo estás? Es Hola, Mati. nuestra entrevistada hoy, es, es Gemma Beltrán. Sos traductora, sos copywriter. En 2014 te lanzaste como traductora autónoma y más rápido de lo pensado. Ya creaste tu empresa, sos directora de tu empresa, que es Gemma Traductora, una Exacto. empresa 2.0, o sea que tenés a la gente esparramada por el mundo, ya nos vas a contar. Y también sos copywriter profesional y por lo que leí es una de las mejores cosas que te ha pasado en la vida. Exactamente. Así que ahora empecemos contándonos quién sos vos, cómo empezaste, cómo se te dio por la traducción. Contanos a ver qué pasó en tu vida. Pues yo tenía desde siempre muy claro que quería trabajar con los idiomas porque era lo que se me daba bien cuando era pequeña y me encantaba, ¿no? Cuando aprendías un poco de inglés, entonces viajaba con mis padres y podía comunicarme, eso me alucinaba y me encantaba, ¿no? Y pensaba que eso podía ser una forma de ser muy útil en la vida, ¿no? De ayudar a gente a comunicarse entre ella y tal. Y fue un poco así como me decidí a estudiar traducción en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Y mi intención era acabar de intérprete en la ONU. La película de Nicole Kidman también hizo mucho daño, tengo que decirlo. Pero luego me di cuenta de que la interpretación me ponía demasiado nerviosa, que me gustaba mucho, pero esa adrenalina tan a flor de piel no era para mí. Sí, 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 totalmente. Entonces, después de la carrera, empecé a trabajar para empresas, trabajé para Oxfam Intermón, que es una ONG muy grande. Trabajé para una multinacional como asistente de dirección y hacía un poco de traducción, hacía un poco de gestión de pedidos, hacía de asistente, un poco también de intérprete con el jefe, pero me daba cuenta de que trabajar en empresas no era lo mío tampoco, porque me sentía como muy maniatada. Supongo que son sentimientos que mucha gente que te puede estar viendo ahora se puede sentir así, ¿no? Que un jefe te dice, haz esto, y tú sabes que eso no es lo que tendrías que hacer, y a mí me creaba como una sensación de impotencia. Lo llevaba bastante mal, el hecho de trabajar para alguien, ¿no? Un conflicto De, interno, ¿no? Que sentís como que vas en contra de tus propios principios. Correcto, sí. Aunque yo siempre había dicho que no, yo nunca voy a ser autónoma, no, 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 eso no es para mí. O sea, todo lo que decía al principio de la carrera me lo he acabado comiendo con patatas, como decimos aquí. Pero sí, la verdad es que después de estas experiencias en empresa, hubo un punto que yo ya no podía más y dije, bueno, voy a probar de ser autónoma. Si no sale bien, con una carrera de traducción puedo hacer 1000 cosas. Puedo acabar en un hotel, que sin trabajo no voy a estar, ¿no? Porque es una carrera muy versátil. Entonces, tenía miedo a lanzarme a emprender, pero relativo, porque sabía que siempre tenía dónde caerme si eso no iba bien, pues en un hotel, lo que te digo, ¿no? Cualquier trabajo que requiriera idiomas, digamos, ¿no? Y, y es así como en 2014, como bien has dicho, que a veces tengo que pensar, ¿cuándo empecé con esto? Porque la vorágine del día a día. Pero en 2014 me hice autónoma y en 2014 todo era muy diferente de ahora. O sea, yo mi web empecé a hacérmela yo misma porque no tenía ni un duro. Además, acababa como de salir un poco WordPress, a mí me parecía la cosa más complicada del mundo. No tenía yo los conocimientos de marketing que tengo ahora en 2019 y lo primero que hice fue apuntarme a Proceta o Proz, nunca sé cómo llamarlo. Ese tampoco nunca sé, capaz que nuestros lectores después nos pueden decir, pero tengo gente que dice Proceta y gente que dice Pros. Vale, es como Primark y Primark, ¿no? Nadie se pone de acuerdo cómo se dice. Pues eso fue lo que hice. Pensé, ¿cómo consigo clientes? Pues me pondré en esta plataforma porque era de la única que nos habían hablado en la facultad. Siempre para mal nos habían hablado de eso, pero al final era lo único que se me ocurría que podía hacer, ¿no? Y aparte, pues empezar a mandar candidaturas espontáneas a agencias de traducción, a clientes con los que, bueno, a empresas con las que había ya trabajado en plantillas, si alguna vez necesitaban algo y así, ¿no?
Y los inicios fueron duros, la verdad, porque lo que te digo, ¿no? La web me costaba horrores tenerla. En Proz las tarifas son bajísimas y la verdad es que me sentía muy bien porque sabía que eso, al descubrir que, ostras, trabajar para mí misma es algo que me motiva, pero tener que trabajar 15 horas al día para tener un sueldo a final de mes que fuera un poco decente, eso era un poquito complicado. Sí, lo sé. ¿Verdad? Lo sabemos todos, creo. ¿Verdad? ¿Cómo hiciste para no sentirte frustrada ante eso? Porque hubiese sido más fácil por ahí buscar de vuelta, volver al trabajo en relación de dependencia, como le decimos en Argentina, volver a una oficina, a un hotel. ¿Cómo hiciste para seguir adelante, es decir, para superar esa barrera? Pues la verdad es que en mi cabeza había siempre la lista de pros y contras de ser autónomo y siempre acababan pesando más los pros, ¿no? Tener la tranquilidad, o sea, haber tomado la decisión de trabajar para mí misma, de no tener que dar explicaciones a nadie. Si me equivocaba, era mi error, solo mi error. Yo daba la cara por mis errores, ¿no? Y un poco fue eso lo que me iba motivando a, bueno, sigue un poquito más, sigue 6 meses más, sigue un año más, y siempre al menos en mi cabeza, yo siempre me voy poniendo como pequeños short-term goals, ¿no? Decir, bueno, aguanto un año más a ver cómo va esto, aguanto 6 meses más, y si pasados estos 6 meses la lista seguía siendo positiva, seguía, ¿no? Era un poco ir motivándome sobre la marcha, digamos. Muy bien. ¿Y cómo empezó a cambiar el tema? Es decir, ¿cuándo empezaste a notar que esto verdaderamente funcionaba, que tu idea empezaba a dar su fruto? Yo creo que hubo en algún punto algún cambio en mí en el que me di cuenta de que lo que me gustaba no era tanto pasarme horas y horas traduciendo documentos que me pudiera mandar una agencia de traducción, sino que a mí lo que me gustaba era hacer lo que hacían ellos, de gestionar proyectos, de hablar con el cliente, más de gestión que no tanto de ejecución de la traducción, ¿no? Y entonces fue en ese momento, yo creo que fue en 2017, 2016, 2017, que empecé a darle un giro y a presentarme no tanto como hola, soy Gemma, traductora freelance, sino hola, soy Gemma, empresa de traducción, ¿no? Aunque seguía siendo autónoma, todo era igual a nivel fiscal, a nivel práctico, pero presentarme al mundo como algo más que un traductor freelance, ¿no? Bien, o sea que tu propia visión cambió, entendiste cosas internas tuyas que no te gustaban y ahí es cuando empezaste a mostrarte distinto al mundo. Exacto. Porque viene de un conocimiento tuyo interno de lo que te gusta y lo que no te gusta. Sí. Eso, pero bueno, eso solo se aprende haciendo, ¿no? Es cuando llevaba un par de años pasándome todo el día traduciendo, me daba cuenta de que eso no me hacía muy feliz y pensaba, ¿cómo puede ser si yo siempre he tenido claro que esto era lo que quería hacer con mi vida? ¿Por qué ahora no me siento feliz, no? Tendría que sentirme feliz. Y hablaba con compañeras que sí que eran autónomas y que se pasaban el día igual traduciendo como yo y eran felices. Y yo pensaba, pues entonces es que hay algo en mí que no tengo que hacer esto concretamente. Entonces fue lo que tú dices, ¿no? Un pequeño aprendizaje o un gran aprendizaje, porque darte cuenta de lo que no te gusta también es muy importante. Sí, es un insight, lo que le llaman insight, que una iluminación en el momento y que te aclara el panorama y te aclara los objetivos. Y bueno, entonces ahí fue que empezaste a gestionar los proyectos y a derivar, supongo, proyectos con otros traductores. Exacto. Lo que hacía era combinar, ¿no? A veces traducía yo lo que podía, si eran mis combinaciones de idiomas, y cuando me pedían alguna combinación que yo no hacía y que antes yo decía, no, lo siento, mis idiomas son X, Y, Z, ahora decía, de acuerdo, te lo gestiono, no te preocupes.
Y así pues pude empezar a ampliar más el mercado, mis clientes cambiaron también porque pasé de trabajar solo para agencias de traducción a tener clientes directos, que todos sabemos que pagan un poco mejor, ¿no? Que dentro de los pros y de los contras que también tiene trabajar con clientes directos, a mí me satisface más que trabajar con agencias. Bien. En general. Bien. ¿Y cómo manejas tu equipo? Porque tengo entendido que tenés traductores desparramados por el mundo. Vos también has sido viajera en algún momento. ¿Cómo ves esa combinación? ¿Tenés algún problema de comunicación? ¿Cómo te manejas en general? Pues en general fluye bastante bien, la verdad, porque al final no es tan diferente de lo que hace cualquier agencia que quizás tiene un lugar físico, pero luego tiene un montón de traductores que igual nunca han visto, ¿no? Porque yo había trabajado con agencias a las que nunca había visto ni por Skype, no sabía ni qué cara tenían mis project managers, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo hago con mis traductores es que estamos en contacto, pues de vez en cuando nos reunimos por Skype, como ahora estamos haciendo tú y yo, y sobre todo al principio para conocernos y para un poco, en mi caso es para get the feeling, ¿sabes? De si esa persona y yo vamos a encajar en cuanto a comunicación, en cuanto a que me va a entregar las cosas a tiempo. A mí me gusta hablar, aunque sea solo una conversación al principio, ver si esa persona y yo encajamos, si nos echamos unas risas o si esa persona no se ha presentado a la hora el día del Skype, o, ¿sabes? Ves un montón de cosas. Tal cual. Para mí la palabra es conectar. Totalmente, totalmente. Te das cuenta si conectás o no con una persona por justamente todos esos indicadores que vos decís. Desde el hecho de estar en hora, ¿sí? Sí, sí. Porque uno está en un lado del mundo, el otro está en el otro lado del mundo, como nos conectamos hoy, que decís, bueno, hay 7 horas de diferencia y los dos nos damos la importancia que nos merecemos. Correcto. Eso es fundamental. Y después, una vez que empezás a charlar, ya te das cuenta por el body language de la persona si está o no está interesada, si está o no está comprometida. A mí personalmente me ha tocado tener sesiones de gente que está así, mirando para el costado constantemente, y vos decís, wow, claramente no hay una conexión con esta persona, ni bueno ni malo. No es para mi proyecto. Correcto, es que es totalmente eso, porque si no, me había pasado al principio de encargar un proyecto a un traductor y que no te lo devolviera. Y entonces te comes tú el marrón con el cliente, porque tú eres a quien ha contratado, ¿no? Y eso cuando me pasaba algo así, pues pensaba, ¿por qué me ha pasado? Pues porque no sé quién es esta persona. Y le he asignado un trabajo a alguien que quizás no es profesional, que quizás no se lo toma de la misma forma que yo me lo tomo, ¿no? Que es una forma muy seria. Lo que es el trabajo es el trabajo. Y exacto, lo que tú dices, de conectar y de ver si esa persona, pues eso, ¿no? Igual que con una prueba de traducción ves un montón de cosas, con una charla de Skype de 20 minutos ves el cuádruple, ¿no? De cosas. Y eso es lo que me gusta hacer con mi equipo, que al final es un equipo que viene y va, que es fluido, ¿no? Porque no tengo a nadie en plantilla de momento. Pero es un equipo que yo puedo considerar bastante sólido porque es gente con la que conecto y que saben que cuando yo les digo que les voy a pagar a tantos días, yo les pago a tantos días y sabes que ellos tienen compromiso conmigo, pero yo tengo compromiso con ellos, ¿no? Que es algo que me parece esencial si quieres trabajar con gente y quieres que te funcione bien ese trabajo, ¿no? El respeto viene desde las dos partes. Exacto. Y a la vez está bueno saber qué es lo que querés como empresa, como emprendimiento, porque ese objetivo, esa meta, es fantástica tenerla, para decir, bueno, a ver, yo no quiero caer en lo que caen todos los demás, yo quiero que mis operadores, mis colaboradores funcionen y yo funcionar para ellos. Sí, totalmente. Y prefiero que si me gusta un traductor y encajo con él,
pagarle una tarifa un poquito más alta, que quizás yo tengo menos margen, pero sé que ese traductor está contento conmigo, que cuando le pido un proyecto me va a decir que sí. O sea, al final es invertir en calidad de trabajo, ¿no? Es algo que lo digo sinceramente, que lo hago así porque es así, ¿no? No lo diría si no fuera así. Bien, y te hago una consulta. Situación, un Skype con un traductor nuevo. ¿Qué preguntas haces? Más allá de lo que ya hablamos, ¿cómo agarras ese feeling de si el traductor está comprometido o no? ¿Qué herramientas particulares usas para tener esa percepción de la conexión? Pues yo creo que hay una parte que son preguntas personales. Por ejemplo, lo primero que me has preguntado tú, ¿no? ¿Cómo llegaste a la traducción? Porque no es lo mismo alguien que está haciendo eso para sobrevivir que alguien que eso es su pasión, ¿no? Ahí hay una diferencia importante. Luego, pues evidentemente preguntas de tipo más formal, como cuáles son tus especialidades, qué te gusta más, ¿no? Porque a veces igual uno puede estar especializado en farmacia, pero lo que le encanta es el marketing, ¿no? Pues a mí eso me gusta saberlo, porque seguro que traduce mucho mejor el marketing que cualquier otra cosa, ¿no? Si es eso lo que le gusta, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego a veces lo que les pregunto es, ¿cómo gestionas un proyecto o cuáles son tus prioridades al recibir un proyecto? ¿Te importa entregar a la hora o entregas antes? ¿Te ha pasado alguna vez que entregues tarde un proyecto o que digas que sí y luego no puedas? Un poco que se sinceren, que evidentemente ahí siempre hay un poco de espacio para la mentira, ¿no? Porque al final es como una entrevista de trabajo y todos somos perfectos. Pero cuando ves incluso cuando lo preguntas, si la persona miente, también sabes que está mintiendo, ¿no? Entonces, son un poco esas preguntas las que hago. No es algo muy, muy largo, porque al final luego después les mando la prueba de traducción y con eso también vemos cosas, ¿no? Incluso si la prueba de traducción me la mandan antes del plazo que yo les he dado, eso yo también lo valoro positivamente, ¿no? Claro. O sea que son cosas así un poco. Perfecto, buenísimo. Es todo útil para entender cómo funciona desde el otro lado, ¿no? Es decir, hay mucha gente que nos lee y que nos ve, que tiene la duda de qué es lo que ve la otra persona cuando me está haciendo una entrevista o cuando me está leyendo una prueba de traducción. Entonces es interesante saberlo. Claro. Y funcionás. Hoy en día, ¿cómo está repartido tu trabajo? Porque por un lado tenés Gemma Traductora y por otro lado tenés Copywriting para Web. Sí. ¿Cómo estás dividida hoy? Pues bueno, también es fluctuante porque también depende de los encargos que tengo de una cosa y de la otra, pero normalmente a nivel de traducción, como te decía, es algo que yo gestiono los proyectos y cuando algo me gusta mucho o es algo que sé que puedo hacerlo yo, entonces me dedico yo a hacerlo si es que tengo el tiempo. Y intento dedicar más tiempo de ejecución al copy porque me motiva un poquito más la escritura creativa que no tanto la traducción de quizás un manual de una lavadora, ¿no? Que puede ser un proyecto tipo de cualquier semana tipo, ¿no? Claro. Y bueno, a ver, en algún momento decidiste, ok, me gusta el tema del copywriting. Contanos qué es para vos, yo sé que es el copywriting, pero me gustaría escucharlo desde tu perspectiva y por qué decidiste incursionar en este campo, que es un campo relacionado con nosotros, pero que nosotros generalmente no sabemos que existe. Sí. Todo tuyo. Pues a ver, fue en un momento de un poco de desesperación de la parte de la traducción. Hubo unos meses en que había muy poquito trabajo, entonces yo decidí formarme con una mentora, con Laura Rivas, que seguro que muchos conocéis. Y hice su curso MCMI, Más Clientes, Más Ingresos, y empecé también paralelamente a formarme en marketing y en cosas que
que antes no tenía casi idea porque pensaba que los traductores, eso no iba con nosotros, ¿no? Un poco lo que tú decías de que parece que no esté vinculado con lo nuestro. Y entonces, en este curso de Laura hablaba del copywriting, entonces empecé a leer a Maider Tomasena y me di cuenta de que, ostras, eso que ellas estaban contando era súper apasionante. Y poder escribir, ¿cómo decirlo? Poder transmitir las ideas que alguien te cuenta, ¿no? Que un cliente te dice, es que yo no sé escribir, a mí me gusta mucho mi trabajo y lo hago muy bien, pero yo no sé transmitirlo. Y tú decirle, vale, tú cuéntamelo y yo te lo escribo. Eso me da un gusto que muy grande. La verdad es que cuando lo descubrí ha sido como un proceso, ¿no? Poquito a poco, porque primero pensé, ostras, pero un poco el síndrome del impostor, de decir, ya, pero es que yo no soy copywriter, ¿por qué tengo que hacer yo eso? Pensarán que no tengo formación, ¿no? Siempre un poco los miedos estos que aparecen. Pero mi lema en la vida es que si no lo haces tú, lo hará otro peor que tú. Y con eso siempre me anima mucho a seguir adelante y a moverme y a salir de mi zona de confort. Y si lo hago mal, pues ya cerraré la web y yo qué sé, y eso no ha pasado, ¿sabes? Que todos podemos tener errores, pero total que me atreví y monté la web de copywriting y la verdad es que ahora creo que llevo un año y algo, no sé decirte, un año y medio así con el copy y está arrancando fuerte. La verdad es que estoy muy contenta porque hay cada vez más concienciación de que es necesario y la verdad es que me gusta mucho. Y combinarlo es lo que me hacía falta para no aburrirme con el sector de la traducción. Que parece que esté aquí diciendo que la traducción es lo peor y no es eso, ¿eh? No quiero que parezca eso. Porque Está totalmente claro, es decir, vale. el copywriting es una parte más creativa de la lengua. A mí me pasó lo mismo, es decir, cuando me lancé en este mundo, cuando caí en este mundo de nuevo y empecé a ver copywriters y que verdaderamente no tienen nada de especial los copywriters ni los redactores. Es decir, es gente que le gusta la lengua. Capaz que alguno está formado, capaz que algún otro no está formado y toda su vida fue muy observadora de las reglas de la gramática, de la lengua española y todo, pero esa es la herramienta que tienen para ponerse a hacer copywriting. Dije, a ver, esto está abierto para cualquiera y más para nosotros los traductores que tenemos tanta conciencia lingüística. Es que yo creo que nosotros y los periodistas somos los copywriters perfectos. Lo único que nos falta es quizás un poco de formación en SEO, en marketing, pero eso es lo de menos casi, porque como tú dices, tenemos un conocimiento del idioma impresionante, o deberíamos tenerlo, ¿no? Entonces, somos muy buenos candidatos para ser copywriters. Sí. ¿Te sirvió todo tu conocimiento lingüístico desde el lado de la traducción para ser copywriter, por supuesto? ¿Cómo? Sí, la verdad es que sí, porque evidentemente tú ya le das una garantía al cliente de que tus textos estarán siempre bien escritos, de que te adaptarás a su registro, a su forma de hablar, ¿no? Como traductor y como lingüista en general tienes una visión tan amplia del idioma que quizás otra persona no tendría y que coges muchos matices. Para mí sí ha sido súper importante mi formación en traducción y mis años como traductora también, ¿no? Porque todos sabemos que en una traducción tienes que transmitir lo que el autor quiere transmitir. ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso y escribir copy para un cliente? Es que es lo mismo, ¿no? Estás trasladando lo que un cliente quizás te ha contado oralmente a escrito. Para mí es otra forma de traducción un poco, en el mismo idioma, pero es una forma de trasladar, ¿no? Unas ideas. Sí, es una localización, es una traducción intralingüística. Exacto. Pero está clarísimo. Y contame, ahora que tenés clientes de traducción, tenés clientes de copywriting, ¿cómo ves las dos industrias? ¿Son parecidas? ¿Son iguales? ¿Los clientes son los mismos? ¿Te tratan de la misma forma? ¿Hay alguna particularidad de uno que otro no tenga?
Esta pregunta es un poco complicada, a ver si te puedo dar una buena respuesta. Uno de los motivos por los que yo empecé a ponerme en el mundo del copywriting es porque sentía que a veces la traducción, los clientes la ven como un mal necesario, que tengo que pagarla, pero es que no me importa quién me la haga, quiero que me la haga el más barato, el que me lo haga más rápido y que no me moleste. Y quizás es que yo había tenido malas experiencias con clientes, pero me sentía muy frustrada de que algo tan importante como traducir y que esté bien traducido y que sea algo profesional, que lo valoraran tan poco, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los que yo empecé a moverme dentro del copy, y parece que como el copy lleva asociada la palabra marketing, eso ya lo vemos diferente los clientes, porque el marketing a mí me han dicho que es importante. Y entonces, si me pasas un presupuesto que es un poco elevado, pues igual me lo pienso. Pero si me lo pasas de una traducción, no, ya me lo hará Google Translate y ya me lo corregirá mi amigo que sabe inglés. A mí me daba un poco esa sensación. No sé si quizás tu comunidad tiene otra impresión o tú tienes otra impresión, pero siento que la traducción es un sector bastante maltratado. Yo personalmente no estoy mucho con el copywriting en sí, sí estoy más con la redacción de artículos y veo que no peleo personalmente no peleo por tarifa. Mi tarifa es esta y la persona que entiende que el inbound marketing es fundamental hoy en día, viene y te paga. ¿Ves? Es lo que decís vos. A mí personalmente hago las dos cosas también y la redacción me genera lo mismo que a vos el copywriting, me deja crear y me siento muy cómodo con eso. Pero sí es como que estás trabajando con personas que tienen otras necesidades. Es como decís vos, la traducción pareciera que fuese, que es lo que hay que cambiar, ¿no? Creo que es lo que hay que luchar para seguir cambiando. Tiene el karma de la obligación la traducción. Sí, totalmente. En cambio, lo que está relacionado más con el marketing tiene el karma de la venta, es decir, el buen karma de la venta, es decir, me va a ayudar a ganar más y por eso la gente por ahí está más dispuesta a pagar, pero es cierto lo que decís, es una sensación para mí que es acertada. Sí, yo creo que los traductores tenemos que hacer bastante pedagogía sobre la importancia también de la traducción en la venta, porque ¿no? O sea, es que está tan ligado tanto traducir como hacer copy, que ya casi, yo creo que algún día acabará siendo casi lo mismo, ¿no? Porque las empresas necesitarán vender a otros sitios y esas traducciones también tendrán que estar, no solo tendrán que ser traducciones, sino que tendrán que estar optimizadas para SEO, tendrán que conectar con su público, ¿no? Y yo creo que los traductores tenemos que hacer una parte de pedagogía de que la traducción es importante, pero la otra parte es que todos tenemos que vivir y todos tenemos que comer, ¿no? Por eso yo creo que utilizar nuestros skills para hacer copy, pues ¿por qué no? Oye, si somos autónomos, si somos pequeñas empresas, diversificar es clave, ¿no? Y yo creo que es un poco estas dos partes. Aparte nos estamos formando siempre estamos yendo a congresos, estamos contactando con colegas, nos estamos nutriendo de un montón de movimiento y de tendencias que nos nutren y que podemos poner a disposición de nuestros clientes tranquilamente. Exacto. Sí, sí, sí. A nivel profesional, ¿cuáles son los mayores errores desde el lado del copywriting que vos encontrás en las páginas o con tus clientes? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que más te toca por ahí? En lo que más te toca trabajar. Normalmente tenemos, yo creo que es como que antes, cuando escribías una web, parecía que tenías que hablar mucho de ti mismo y de que eras el mejor y de que tu experiencia de 100 años en la empresa hacía que solo con eso el cliente ya tenía que contratarte, ¿no? Y entonces yo lo que veo en muchas webs es que solo hablan de uno mismo, de yo. Y lo que he aprendido con el marketing es que el cliente lo que quiere leer es sobre él.
y que no le cuentes tu misión, visión y valores y que no le cuentes que tienes 25 sedes en todo el mundo, porque es que le da igual. Tu cliente lo que quiere ver es, ¿tú qué haces para mí? Vale, me interesa, te contacto, te compro, lo que sea. Yo creo que lo que tenemos que cambiar, y creo que es lo primero que siempre les digo a los clientes, es cambiar el foco. Es cambiar el foco del yo al tú. Claro que vas a hablar de lo que tú haces, pero siempre lo vas a hacer desde la visión del cliente, ¿no? Por eso en marketing se habla de los puntos de dolor, de todo esto, que es conectar con el cliente para que diga, sí, esto me pasa, ¿vale? Voy a contactar con esta chica porque la ha clavado, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor error que veo en copy. Y luego, si me pongo más en el sector de la traducción o de los traductores, ¿no? Que se hacen webs y que venden sus servicios, lo que veo es que somos muy técnicos. Y hablamos de, yo qué sé, hablamos de transcreación, hablamos de herramientas TAO, hablamos de palabras que el cliente no sabe que le estás contando. Y a veces el hecho de hablar tanto, tan especializado, nos da la sensación de que muestra que somos profesionales, pero lo que hace es como alejar al cliente de lo que podemos hacer por él, ¿no? Entonces, yo lo que veo en el sector de la traducción es que tenemos que hablar más hacia el cliente y todo lo que podemos hacer por él. Que claro que podemos hablar de herramientas por ordenador o de lo que sea, pero siempre con un lenguaje muy llano y siempre muy enfocado a qué vas a conseguir si yo te doy esto, ¿no? Un Bien. poco son esas las cosas. Perfecto, sí, yo coincido totalmente. Viene todo un estudio también, ¿no? Implica un cliente ideal, implica estudiarlo, implica conocer Exacto. cuáles son sus problemas y ahí recién ahí poder empezar a conectar con ellos, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Sí, Así que sí, sí. básicamente lo que más, los mayores problemas están relacionados a eso, es decir, a dejar de hablar sobre uno, empezar a hablar sobre el cliente y a no Sí, usar palabras que sean del todo técnicas, que solamente entendamos nosotros. sí, correcto. Yo creo que para mí esos son los dos pilares básicos. El otro día recibí una consulta de fuera de la traducción, Ujú. una persona que me dice, ¿y todo el mundo sabe qué es EN-SP? Y me quedé pensando, es decir, uno está asumiendo que cualquiera sabe que EN es English y SP es Spanish, pero hay gente que capaz que no lo sabe. Exacto. Es que fíjate, es que es una cosa muy pequeña, pero muy básica, porque la de webs de traductores que he visto, las combinaciones de idiomas con en, K, es, ro, lo que sea, ¿no? Y pienso, a ver, ponlo lo más fácil posible, porque tu cliente no va a perder el tiempo en decir, Wikipedia, ¿qué significa? No, lo que va a hacer es cerrar tu web e irse a la de otro, ¿no? Yo como traductor muchas veces me he encontrado como con siglas que decís, a ver, esto de... ¿Qué lengua es la que...? Claro, sí, 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 es que hasta tienes que buscarlo tú, imagínate tu cliente. Imagínate tu cliente, claro, tal cual, eso es creo que es fundamental. Sí, es un buen ejemplo de lo que comentábamos, sí, perfecto ejemplo. Y es algo que lo ves en todos los perfiles de, por ejemplo, de LinkedIn, están en todos, con tal de ponerlo cortito, que está bien, ¿no? Hay una limitación de espacio y uno tiene que tratar de ponerlo todo ahí juntito. Pero me llamó la atención una persona me haga este comentario porque digo, wow, para nosotros es lo más normal del mundo y para ellos quizás no. Claro, y Pero fíjate que al final a veces estamos como tan dentro de nuestro mundo que no vemos lo que percibe el cliente, ¿no? Y entonces yo creo que también es muy importante escuchar al cliente a través de cuestionarios, a través de las redes sociales, de preguntarle qué necesita, cuáles son sus problemas, un poco en la línea de lo que comentabas tú de hacer tu cliente ideal. Tienes que escuchar a este cliente, porque por mucho que tú quieras venderle algo, si él no lo necesita, no te lo va a comprar. Él necesita otra cosa que tú no lo sabes porque estás dentro de tu mundo, ¿no? ese es un tema que yo trato de, en mis mentorías trato de como de, ablandar al traductor
en eso, porque parecía que como que el cliente es alguien que es intocable, al que no lo podés molestar, al que... Y para mí es distinto, es decir, uno tiene que estar cerca del cliente, tiene que acompañar al cliente, tenés que ir a congresos con tus clientes, Sí. tenés que preguntarles cuál es el problema. Desde el traductor uno es como, no sé, capaz que lo estoy diciendo desde mi propia postura, pero es como que el cliente está allá y ya hace suficiente con contratarme. Sí, sí, Ya sí, está, no lo toco más. Eh, totalmente. A ver si se rompe si lo toco. Sí, sí, ¿Vos también lo ves? ¿Cómo lo solucionás? totalmente. Totalmente. De hecho, yo creo que, no sé si es porque nos forman en las universidades de esta forma, de que el cliente es esa persona que solo te paga y ya, pero yo me he dado cuenta de que, porque yo antes era muy de decir, porque la gente cuando le decías, es que me cuesta encontrar clientes nuevos, tal, siempre te dicen, pues ve a las empresas y preséntate, y yo siempre, estás loco, ¿qué dices? ¿Cómo voy a ir yo, que solo hago traducciones, a presentarme al cliente? Y cuando he hablado con clientes y les he transmitido esta idea, me dicen, pues ojalá hubiera venido alguna vez algún traductor a presentarse. Es que me dicen qué es lo que echan de menos, el contacto y el saber quién hay detrás de esos textos, quién hay detrás de esos mails. Y si el contacto físico no puede ser porque estás al otro lado del mundo, llámalo, haz un Skype, proponle hacer un Skype. No tengas miedo de establecer una conexión un poquito más personal con ese cliente, porque aprenderás un montón. Seguramente la relación de trabajo será más fluida y te encargará más trabajo, seguramente, ¿no? Totalmente, perder ese miedo, como decíamos, ¿no? Es decir, wow, es increíble pensarlo de esta forma, porque, wow, una vez escuché, ¿querés que tu cliente sea un socio? Comprale. Sí, También, es decir, consumilo. sí. Eh, es una nueva visión de cómo tenés que manejarte con alguien que te da trabajo. Y en este mundo emprendedor también aprendí que tenés que posicionarte en la postura de cooperador, no en la postura de empleado. Es decir, de esa Ujú. forma vos mismo te estás posicionando como si fueses un socio, no Exacto, como alguien que depende de esa persona. correcto, sí. Como un socio y como un experto en una necesidad y un problema que tiene tu cliente, ¿no? Justamente para lo que dices, para que estés aquí y no así, ¿no? Exacto, Porque sí, 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 totalmente. buenísimo. Contame, todo el mundo comete errores, se manda algunas macanas. ¿Cuáles fueron los tuyos? ¿Cómo los superaste? Porque seguro que hay algo. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que por ahí puede estar en una situación parecida a tuya de, a ver, no hagas esto, haz tal otra cosa? Contanos. Imagino que me preguntas en los dos ámbitos, ¿no? En traducciones y en copywriting. Ya creo que para esta altura está medio como unido, ya no sos una u otra, ya sos de Vale. más allá. Entonces La contanos, mujer orquesta. la traductora copywriter. Los errores. Es que no sé, o sea, los errores para mí, por ejemplo, al principio de ser traductora autónoma, había tenido malos feedbacks de revisores, ¿no? Me había pasado alguna vez que la calidad de mi traducción alguien había considerado que no era buena. Y la primera vez que me pasó, me pasé la tarde llorando porque sí, no sé si a alguien más le pasa o soy yo que no sé, pero, pero fue terrible que me dijeran que mi trabajo no era lo que esperaban, ¿no? Además también las formas en que te lo dicen a veces les falta un poco de tacto, porque todos somos humanos y Es todos copy, le podemos... falta copy. Exacto, exacto. Pero eso al final me di cuenta de que, vale, pues quizás tenía que esforzarme más en, no sé, en revisar o en buscar vocabulario o en no aceptar trabajos que yo no estaba capacitada para hacer, porque eso también me había pasado, de decir, lo acepto todo porque necesito el dinero,
pero luego no lo hago bien. Y como no lo hago bien, quizás luego pues no me volvían a contactar o me rebajaban la tarifa. Son cosas que me han pasado y que yo creo que no son ajenas al mundo de la traducción, ¿no? Que nos pueden haber un poco pasado a todos, a menos que seas el crack absoluto y máximo de la vida, que igual sí que hay gente que lo es. Pero esos son algunos de los errores. Pero eso lo que te hace es, pues, para mí cada error es lo que te decía antes, de que si cuando eres autónomo o eres tu propia empresa, cuando tienes un error, tú eres responsable y tienes que saber tú gestionar qué haces con esa información. ¿Te pones en modo negación y no es verdad y mi texto era perfecto? ¿O te pones en modo, a ver, voy a ver qué ha pasado, cómo puedo mejorarlo? Esta vez pues voy a pedirle disculpas y ya no puedo hacer nada más. Pero yo de cada error he aprendido casi más de lo que no son errores, que parece como un cliché y que todo el mundo dice eso, pero es que es verdad. Es que cada vez que la cagas, te motiva a ser mejor profesional, porque ves que eso no lo has hecho bien y que tienes que hacerlo de otra forma, ¿no? Con el tiempo lo que he visto es que los errores, o sea, a ver si lo sé explicar bien, que cuando cometes un error es porque no tienes un proceso correcto, ¿no? Entonces lo que he intentado hacer con el tiempo y que voy siempre mejorando es tener como un libro de procesos, de que las cosas se tienen que intentar hacer siempre así, 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 para no cometer los errores del pasado que todos cometemos, ¿no? Entonces, pues igual en mi caso tengo un Google Sites en el que voy apuntando, ¿no? Cuando un cliente te pide tal, no le digas de entrada que no, sino, ¿sabes? Cuando pasa esto, ¿qué haces? Cuando un cliente se queja de tu traducción, ¿qué haces? ¿No? Siempre un poco de referencia y eso se va aprendiendo andando, ¿no? No sé si me he explicado. Sí. A ver, yo supongo que debe ser como las empresas también empiezan a formar sus procedimientos y sus procesos, es decir, a medida que van pasando las cosas se van tomando acciones, algunas Exacto. acciones funcionan bien, algunas acciones no funcionan bien y el proceso va para el lado de las acciones que van funcionando bien. Es exactamente Pero no eso. podés dejar todo librado a tu imaginación o a tu creatividad del momento. Claro, claro. Y Ah, como no, dime. No, que como autónomos a veces yo tengo la sensación de que no nos tomamos nuestro trabajo como empresa y a veces vas haciendo un poco como te sale, ¿no? Porque total, yo no soy una empresa. No, perdona, tú eres una empresa y tú das un servicio que estás ayudando a alguien a hacer algo, por lo tanto eres una empresa. Y como empresa tienes que tener tus procesos. Y yo eso es algo que he aprendido un poco tarde, pero que lo estoy aplicando al 300% y te quita tiempo, porque tienes que pensar y ir actualizando, ¿no? Un poco lo que tú dices, ¿no? Cuando algo no funciona, pues ir para el camino de lo que sí que funciona. Pero es tiempo súper bien invertido y más si pretendes algún día crecer, ¿no? Porque cuando creces tienes que crecer bien, porque si no mueres. Entonces, tener procesos para mí es básico para minimizar los errores, que siempre van a estar, porque todos somos humanos, pero que sean los mínimos posibles y que siempre sean nuevos y que te hagan crecer más, no que sean errores repetidos, porque es eso de fool me once, it's on you, fool me twice, es mi culpa absolutamente, ¿no? Claro, perfecto. ¿Alguna otra herramienta así a nivel empresarial o pequeña empresa que estés utilizando hoy en día y que te ayude a optimizar la productividad, los tiempos, la vida, la creatividad que uses? Pues sí, utilizo Asana, que Ajá. tienen una versión gratuita y una de pago, o sea que creo que si solo tienes a una persona usando Asana es gratuito y está muy bien porque así puedes ir haciendo seguimiento. ¿Qué más uso? Para el tema de la productividad utilizo Toggle y como herramientas creo que ya está. Yo soy mucho de la vieja escuela de apuntar, o sea, tengo mi despacho lleno de papeles, de post-its. Cuando tengo un proyecto me imprimo la PO y le pongo ahí entregar tal día, que sé que es fatal para el medio ambiente, intento hacerlo poco, por eso poco a poco me voy pasando a Asana, pero soy muy visual y muy de tocar, entonces tengo muchos papeles.
pero Google Calendar también utilizo, todo lo que, herramientas tanto de pago como gratuitas. Ah, bueno, claro, y un programa de facturación. Eso para mí es básico. Un programa para traductores, hay programas especializados que tienen las unidades de palabras, de idiomas, que incluso puedes añadir al traductor al que has subcontratado. Yo en mi caso utilizo Gestpoint, que son una empresa de Alicante que a mí me gusta mucho su programa, y para mí esa herramienta también es básica porque tienes todos los pasos de los proyectos, ¿no? Desde el presupuesto al proyecto, subcontratarlo con los diferentes traductores, la factura, gestionar los pagos, los cobros, todo. Para mí esas son las herramientas básicas. Perfecto. Buenísimo, buenísimo todos los datos que estás dando, porque la verdad es que estamos en contacto con una traductora que sos como la meta de cada uno de nosotros. Todos quisiéramos llegar al punto. Y sí, lograste diversificar tu profesión en el copywriting. Es un equipo que trabaja para ti. Verdaderamente está genial. ¿Qué se viene? La pregunta es, ¿qué es lo próximo? Porque veo que estás haciendo talleres, que las conferencias, ¿cuáles son los próximos objetivos? Pues la verdad es que una parte no lo sé, porque una parte me va llevando la vida, ¿no? El copy, casi caí de bruces sobre el copy y dije, ostras, esto es interesante, ¿no? Pero sí que hay una parte de mí que lo que quiere es crecer y quizás los traductores que ahora son autónomos, poder tener a alguien en plantilla, un poco pues ir avanzando porque para no quedarte estancado, ¿no? Porque estar estancado en el trabajo yo creo que es algo terrible y que acaba afectando a tu calidad, a tu habilidad para ser feliz, para todo, ¿no? Entonces yo creo que los retos que vayan viniendo van a ser, yo creo eso, pues de intentar crecer al máximo lo que se pueda y lo que se quiera, porque también quizás llega un punto que ya no quieres crecer más, pues fantástico, ¿no? Cada uno tiene que encontrar un poco lo que quiera hacer en el futuro. Y como última pregunta, es como se llama charlas de traducción, heroínas y héroes. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Pues esta pregunta es muy complicada, ¿eh? Esta entrevista ha sido para nota, ¿eh? Yo creo que lo que más me gustaría a nivel profesional de tener un superpoder sería tener una varita mágica que tocaras al cliente y que pudieras convencerle de la importancia que tiene lo que haces, tanto si es traducción como si es copy. Que no le estás engañando, que no le estás estafando, que estás haciendo algo bien hecho y por un precio justo, pero que tiene que entender que lo necesita. Eso para mí sería el superpoder máximo. Me encantó tu superpoder. Me encantó porque está... personalmente me encantó porque está apuntado hacia otro, a ayudar a otro también, no solamente a ayudarte a vos, sino abrirle la cabeza a un cliente, a educarlo, y que me parece que es un poco lo que necesitamos, educar al cliente, escribir más, que el cliente pueda ver lo que hacemos. Eso es otra cosa que yo hago hincapié. Exacto. Poné tu blog. Hace un tiempo atrás no teníamos el modo de contarle a nuestros clientes qué era lo que hacíamos, cómo manejamos las cosas. Sí. Sí. Hoy los traductores tenemos la posibilidad de decir, tu cliente es, no sé, es un director de un hospital, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Podés escribir para ese director del hospital y transmitirle la importancia de tu trabajo. Exacto, sí. Yo creo que es nuestra responsabilidad hacer al máximo de pedagogía, porque nos interesa a nosotros, pero también le interesa al cliente, porque al final lo que estamos haciendo es ayudar a alguien por una transacción, ¿no? Pero no haces algo egoísta y para enriquecerte, sino que trabajas para alguien para que él venda más, para que él se exprese mejor, para que llegue a otros mercados, ¿no? Es lo que tú dices, es ayudar a otro. Sí, sí, ayudar a otro, totalmente. Sí. Gemma, muchísimas gracias. Muchas gracias por participar. Y bueno, esperemos los comentarios de los lectores de Letras Nómadas, a ver que nos cuenten qué les pareció la entrevista, pero desde ya, muchas gracias por la buena onda y por tu predisposición y tu tiempo.
Gracias a ti por darme este espacio. No pensaba que me lo pidieras, ¿eh? Cuando empecé a ver la sección de héroes y heroínas, pensé, wow, esta gente son muy pro. Pero sí que me gustaría decir que si alguno de tus lectores tiene alguna pregunta, quiere preguntarme algo, que a través de mis redes o de mis webs, que puede escribirme un mail o por LinkedIn, por donde quiera, que estaré encantado de responderle si puedo y de ayudarle en lo que sea. Buenísimo, yo ahora cuando termine la entrevista dejo todos tus medios de contacto, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mati. De nada. Un saludo, un abrazo. Gracias.